Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Es un verdadero gusto saludarles. Le damos la más cordial bienvenida a una edición de Centro Urbano Home. Hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy interesante, el impacto del COVID en la planeación de ciudad, en los entornos en los que vivimos. Y para ello estamos dichosos porque nos acompaña un especialista y qué mejor que tener al doctor Eduardo López Moreno, coordinador de ONU Hábitat para México. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Parece que Eduardo tiene la cámara apagada. Eduardo, ¿estás por ahí? Bueno, ahorita que se conecte, pero para iniciar esta charla que hemos buscado justo para ampliar el debate aquí en Centro Urbano, como saben, hemos iniciado. Ahí tenemos al doctor Moreno. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Hola, perdón, sí, un placer, muchas gracias por el espacio. Encantado de estar con ustedes que siempre son tan activos y tan eficaces en el debate sobre el tema. No, pues agradecerte porque nos aceptas la invitación. Sabemos que tienes una agenda muy activa. Te hemos visto en varios foros por ahí y eso nos alegra mucho porque sabemos que tenemos a un experto que mejor hablar de ciudades en este momento. Sí, gracias, un honor. Eduardo, para iniciar la charla, me gustaría plantear esta pregunta muy ambiciosa, que quizá es lo que se está buscando en estos momentos ante la pandemia. Después del COVID, ¿hacia dónde debemos voltear la mirada en relación a las ciudades? ¿Cuál crees tú que es el camino a seguir, los factores que tendríamos que priorizar en el proceso de planeación, en el proceso de construcción de ciudad? ¿Qué es lo que ha dejado ver hasta el momento este impacto del COVID en la ciudad, en la planeación? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, empiezo por decirte que he estado, como bien dijiste, interactuando en varios debates y he visto tres grandes escenarios. Uno que yo veo totalmente improbable, pero como algunos lo han mencionado, lo retomo, la idea de que los cambios serían mínimos y regresaríamos pronto a una cierta vida normal y status quo. Yo lo desecho completamente por varias razones que empezaré a aducir más adelante. Un segundo, que esto nos está planteando una forma de vida diferente. No sabemos muy bien cómo, pero lo estamos viendo. Vamos a trabajar, vamos a jugar, vamos a descansar, vamos a cambiar drásticamente. Y no solamente vamos a cambiar los modos de vida, también vamos a cambiar, y eso es lo que es importante, los mecanismos, los planes, las acciones para confrontar esta y muchas otras crisis. A mí me parece que algo que nos está marcando esta pandemia es una palabra que es recurrencia. Vendrán, me parece desafortunadamente, según algunas lecturas y análisis, diferentes formas de contagios y virus. Y asociado a esto tendremos también la idea de que el status quo en el que estamos viviendo hasta ahora se irá transformando poco a poco. Y al transformarse nuestras decisiones, nuestras acciones, la ciudad misma va a cambiar. Ahora, respondiendo a tu pregunta, tal vez una introducción un poco larga, perdón, No, 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 está bien. la crisis, si la llamamos así, la pandemia nos enseña que vivimos en un mundo de una alta fragilidad. Fragilidad en las formas de vida, en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en el orden económico de las cosas, en el político, en los impactos que tiene en la ciudad y algo muy importante, los impactos en nuestra propia modo de vida, en la forma en que nos relacionamos, viajamos en la ciudad, eh, haremos muchas cosas. Y entonces, lo dije el otro día, se empiezan a instalar algunas palabras clave en nuestro lenguaje. Es cuestiones como incertidumbre, necesidad de adaptarse rápido, etc. Y ya contestando tu pregunta, a mí me parece que va a haber cuatro grandes cambios, muchos, pero puedo intentar ponerlos, encapsularlos en cuatro grandes bloques de cosas. El primero, y muy importante para la ciudad misma, es que la forma y la función de la ciudad tendrán que cambiar. Tendrá que cambiar la forma en el sentido de distancias, densidades, nociones de proximidad, y la función tendrá que cambiar porque hasta hoy el urbanismo en el que el mundo vivió, heredado mucho de las teorías de Le Corbusier, de las teorías de la división de funciones de las ciudades,
pasaremos de esa noción de funcionalidad a una de relaciones. Entender la ciudad en relaciones diferentes. Por ejemplo, nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con el interland o con lo que podría ser las zonas rurales vinculadas a nosotros. Las relaciones de los mecanismos de producción y consumo. Todo esto nos va a marcar cambios fundamentales en lo que estamos haciendo. Entonces, un primer bloque y en el que tenemos que trabajar mucho, que es tal vez el área que nos toca y que deberíamos discutir hoy, es dónde se inserta la vivienda alrededor de eso. Claro. Y todo el ámbito alrededor de la vivienda que tiene que ver con equipamientos, servicios, condiciones, pero también diseño, barrios, ciudad, etc. Y un segundo muy importante es que, a diferencia de otras crisis, por ejemplo, la última que vivimos, que no fue una pandemia, que fue una pandemia financiera, la de 2008, Claro. 2009, inició en áreas de la economía y de las finanzas y después como con vasos comunicantes se fue conectando con lo social y lo político. Pero esta nace desde un inicio afectando tres áreas fundamentales que tienen que ver con los ingresos, es decir, con la demanda, afecta la economía de las familias, la economía doméstica, la capacidad de generar suficiente. Y segundo, con bienes y servicios, la producción. Afecta cómo vamos a vivir en las ciudades en formas de cadenas de producción y consumo. Y un tercero, el sistema financiero. Los tres juntos nos están hablando de una crisis diferente, de una gran amplitud y por lo mismo de impactos poco conocidos. Ahí es una segunda área donde nos afecta ¿qué? Nos afecta la capacidad de compra, la capacidad de distribución y nos va a afectar el ingreso, la pobreza y la desigualdad. ¿Y qué veremos en las ciudades? Muy probablemente, y no es una bola mágica, es un análisis científico Claro. que retoma mucho de crisis que se vivieron antes, es que habrá muy probablemente concentración de desventajas en ciertos lugares de la ciudad, en ciertos grupos sociales, y cuando eso sucede se exacerban dos cosas. Por un lado, el crimen y la violencia, y por otro, la posibilidad de reivindicaciones sociales y políticas. Y los dos, buenos o malos, generan disturbios en la ciudad que serán muy constantes, me parece. Un tercer elemento fundamental es cómo la ciudad se va a reconstruir política y desde una perspectiva de gobernanza y articularse con el Estado y la nación. Cada país, y eso me queda muy claro, va a tener sus propias respuestas. Pero es evidente que dos grandes modelos se plantean, tal vez más, pero dos. Países y ciudades que tenderán a ser un poco más controladores, verticales, incluso autoritarios, gran uso de la tecnología, un cibercontrol, digamos, de los ciudadanos. Cerrarán puertas, construirán muros, marcarán diferencias y la sociedad que viva al interior de ella puede reproducir ese modelo y verás entonces más xenofobia, verás entonces mucho más separación y divisiones entre la sociedad. Y el otro modelo que yo hablo, y es el que ONU evidentemente y nosotros promulgamos, es el de la apertura y el de la conexión. Gobiernos más abiertos, más democráticos, más integrados, más construyendo por consenso y no por decisiones de decreto, abriendo espacios a los ciudadanos. Y en esa lógica veremos ciudades también más abiertas y más articuladas con otras. Yo creo que si nos vamos por ese modelo, entonces será muy interesante pensar que la sociedad y el Estado, entendiéndolo en sus diferentes instituciones, tenderán mucho más a la conectividad, mucho más a la cooperación o a la cooperación competitiva, si tú quieres, porque no hay que eliminar la competencia, pero Claro. una noción de cooperación en donde el espacio regional y urbano, la geografía, tomarán otra dimensión. Y el último, una respuesta muy larga. No, está perfecto. Como se erosionan todos los mecanismos financieros, el empleo, las condiciones, en este último modelo que te digo,
se debería de intentar reconstruir mucho un estado de bienestar, aunque sea a nivel local. Pero tú no vas a poder construir ese estado de bienestar si no tienes la posibilidad de captar más impuestos, más Claro. ingresos, más condiciones, y el sistema económico erosionado va también a afectar y exacerbar la posibilidad de que las ciudades, los municipios capten más recursos, tengan más recursos de transferencias del Estado, y entonces el modelo que quieres de bienestar y que debe de producir bienes públicos y condiciones, un mejor mecanismos de salud, se va a ver económicamente afectado. Un modelo general que yo plantearía en esos términos. Eduardo, justo, así como lo planteas, obviamente es un reto multinivel, incluso entendiendo la parte de la ciudad, ¿no? Entendiendo en su integralidad que el reto mismo de la ciudad es multinivel. En ese sentido, preguntarte, desde tu perspectiva, ¿hasta qué punto estamos bien preparados para enfrentar este reto y sobre todo entender todos estos puntos que bien mencionas? Es decir, ¿qué tanto hemos avanzado en esta implementación, en estas estrategias de planeación de ciudad que tanta falta le han hecho a México y que en los últimos años, por supuesto, ha avanzado muchísimo, pero qué tanto consideras ese avance para hoy enfrentar estos retos que impone el COVID-19 a las ciudades mexicanas? Tu micrófono está apagado. Dinora, a ver si nos puedes abrir el micrófono de Eduardo, porfa. Ahí Okay. tenemos. A ver, Ahí ya. está, perfecto. Ok. Dame un minuto otra vez la pregunta porque dejé de escucharte un poquito. Claro que sí. Te preguntaba que así como lo planteas, el reto es multinivel y entendiendo que el reto mismo de la ciudad, integralidad, es multidimensional. En esa parte te preguntaba, ¿qué tanto crees que estemos preparados en México para enfrentar este reto y justo para entender estas visiones que bien planteas de lo que será la necesidad de atender hacia el futuro de las ciudades en México y las problemáticas? Y te mencionaba, entendemos que en los últimos años México ha avanzado mucho, ha sido un referente quizá en este sentido de impulsar la planeación urbana, pero ¿qué tanto consideras que estamos preparados justo para entender estos nuevos modelos de la planeación de ciudad, incluso de la gestión de suelo, que tú has sido uno de los que ha puesto más la atención en el tema, justo para entender los retos del COVID-19? Fíjate Edgar, mi respuesta sería la siguiente. Eh, Prepararse significa articular que diferentes actores económicos y políticos funcionen bajo ciertas reglas de consenso. Si bien al interior de esta haya la posibilidad de disentir en ciertas cosas, tener más o menos claro que estamos avanzando bajo ciertas lógicas. Ahora, hay algunos mecanismos que nos están indicando que estos elementos no están del completo articulados y que valdría la pena rearticularlos. Te doy algunos ejemplos. Evidentemente aquí tomamos un poco de una posición tal vez política e ideológica, Claro. pero en los últimos años, se quiera o no se quiera, hubo una erosión de la noción de lo que sería el Estado y sus instituciones, su capacidad de respuesta. Y entonces la sociedad hoy día pide al Estado que sea más eficaz y que esté más integrado y sólido en crear esas respuestas. Pero todos estos años, casi 3 décadas, en realidad sí trajeron un peaje fuerte a la sociedad en términos de privilegiar mucho el mercado y privilegiar, que no tengo nada en contra ni ONU Habitat, Claro. pero en una lógica de integración de la que me gustaría hablar, es que se perdieron ciertos equilibrios entre lo público y lo privado y entre el papel que los actores podrían jugar. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que en un cierto vacío que dejó el Estado, si hablamos de planeación urbana, otros actores no necesariamente vinculados a la planeación, sí al desarrollo inmobiliario, a la vivienda, y los propios habitantes lo llenaron como ellos pudieron o como ellos se les facilitaba o donde veían ventajas, digamos. Claro. Y entonces, en esa lógica, lo que pasa es que para poder responder, como tú dijiste, desde una perspectiva multidimensional, yo creo que algo que tendríamos que hacer en México es construir, aunque esa palabra está un poco gastada, como un pacto, una alianza nueva, en donde rearticulemos sociedad y espacio, donde articulemos actores políticos y económicos.
en donde le demos cabida de nuevo otra vez al sector inmobiliario y de la construcción, pero bajo ciertas reglas de funcionamiento que se habían perdido en su momento, donde la sociedad como tal pueda jugar un papel mucho más claro en el proceso. Y entonces, una primera acción fundamental sería construir ese consenso. Yo siempre he dicho, ¿qué tipo de ciudad queremos? Es la que vamos a proyectar a 10 o 20 años, pero al proyectar esa sociedad a 20 años, tienes que proyectar el plano urbano, el plano, la visión de la ciudad, pero también la sociedad misma. Y entonces la sociedad tiene que suscribir a esa visión. Y hoy día hay muy pocos mecanismos de articulación de la construcción de esos consensos políticos. Yo creo que es ahí donde debería que hacerse un trabajo importante, que sería el de asegurarnos que nos sentamos todos a la mesa, independientemente de nuestras visiones e intereses, y repensamos una cosa fundamental, el bien público. El Claro. bien público tiene que restituirse en el desarrollo. Con él, por ejemplo, en México hubo un cierto vacío de la noción de los comunes, que va más allá del medio ambiente, que es lo que atañe a todos. A mí me parece que habría que reconstruir esos mecanismos, integrarlos en el desarrollo y asegurarnos que todos los que participamos suscribimos esa noción de que hay que avanzar un poco parejo en la misma dirección. Hoy día se han roto muchos esos caminos, el Estado está reconstruyéndolos por su lado, la sociedad está haciéndolo por el suyo, pero me parece que habría que hacer un trabajo fuerte todavía de articulación en ese sentido. Eduardo, preguntarte aquí, justo que mencionabas esta parte, eh, ¿cómo evalúas la posición del gobierno? Sabemos que el discurso de la nueva SEDATU, del INSUS, en fin, de todas las áreas que hoy están encargadas de la planeación territorial, del urbanismo, de la vivienda, han hecho justo énfasis en este discurso de recuperar la rectoría del Estado y tratar de hacer una planeación a futuro, una visión de largo alcance de ciudad y de integralidad, como lo mencionas, juntando a los diversos actores. ¿Cómo ves ese avance de la visión del gobierno actual, el planteamiento que están haciendo y si de alguna manera estamos avanzando en ese punto específico que has dicho de construir ciudad? Si de alguna manera por lo menos están sentando las bases, si bien que aún tenemos el reto por enfrente de construir esos lazos que bien mencionas. Mira, suscribo plenamente, y de nuevo, no lo digo como Eduardo, sino como ONU, la idea de que el SEDATU y las otras instituciones que mencionaste están retomando no solamente la rectoría, sino la presencia del Estado. Y con ello están reconstruyendo un elemento que a nivel de discurso de los habitantes es muy importante. El Estado es el garante de los intereses colectivos. Y, y al construir eso, tienen que construir la institucionalidad, y tienen que construir los mecanismos, las formas de gobernanza, y yo creo que están avanzando en esa dirección y lo están haciendo bien. Me parece que lo están haciendo bien. Yo lo apoyo plenamente porque me parece, si tú haces un análisis de los datos del desarrollo de México, te das cuenta que el país se desarrollaba sin esa rectoría del Estado, Claro. que tenía que ver con los municipios, pero también con el gobierno de los estados y el federal. Dos o tres datos muy rápidos. Un reporte que estábamos por lanzar y lo paramos por la crisis, el índice de prosperidad de ciudades, 305 ciudades en México, en donde analizamos en estas 300 ciudades ciertos elementos en común y diferencias y las grandes tendencias. No es posible que un país de ingresos intermedios como México, miembro de la alta liga de las naciones como es la OSD, tenga más del 82% de las ciudades sin planes actualizados. No es posible que más de 2/3 de las ciudades digan no sabemos quién controla el crecimiento, que no tengan mecanismos de captura de plusvalías, que no Claro. tengan la legislación necesaria para asegurarte que el crecimiento se da en buenas condiciones. En México, 8 de cada 10 viviendas se hicieron fuera de los perímetros funcionales de la ciudad. Es decir, de donde debieron de haber crecido en función de economías de aglomeración, de densidad, de ventajas. Y al no ver esto, las ciudades se desparramaron, perdieron potencial y ventajas. Por otro lado, desde una perspectiva genuina de respuesta, asentamientos informales crecieron e hicieron expandir la ciudad informal también. Y en todo esto, México, entre los países del OECD, es
el único país que tiene más crecimiento informal que formal en la planeación urbana. Por otro lado, es un análisis que hicimos, que no hemos publicado, que el otro día que lo mencioné, alguien me decía, dame los datos, por eso lo menciono. Claro. Si tú tomas el crecimiento en las ciudades mexicanas, crecieron cerca de 3 veces más de lo que necesitaban. Okay. ¿Qué es lo que necesitan? Es la población. Es decir, si la población se multiplicó por 2, las ciudades se multiplicaron 2 por 3, 6 veces. Okay. Y entonces eso trae altos costos de energía, altos costos de Claro. consumo de recursos naturales, de suelo urbano, de encarecimiento del suelo, de división territorial, de gran costo de emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, un crecimiento que fue a todas luces insostenible como mecanismo. Claro. ¿Por qué? Porque no había un Estado rector. Pero un Estado rector no significa que cierre puertas. Y ese es el punto que me gustaría ir. ¿Qué le falta ahora? A mí me parece que está construyendo la institucionalidad, la normatividad, y lo está haciendo muy bien, pero tendría pronto que ponerse en un diálogo serio y consciente con diferentes agentes económicos, sociales, financieros, de construcción, acotar, pero al mismo tiempo marcar nuevas reglas de juego, pero abrir el juego, abrir nuevamente la construcción de la ciudad. Densificación, rehabilitaciones, condiciones. No cerrarlo, sino abrirlo. Y a mí me parece que sería como la siguiente fase que debería regresar en este estado rector, que hoy día, me parece, en su primera etapa, está construyendo muy bien. Ahí para añadir, Eduardo, ¿cómo ves o cómo consideras o qué tanto ves el reto en el sentido de que esta visión que está implantando SEDATU de tratar de impulsar esta rectoría del Estado, esta planeación integral, empezar a conformar esta visión de ciudades a largo plazo, ¿qué tanto crees que se pueda confrontar al llegar al municipio? Sabemos por la Constitución, el 115 le otorga al municipio como tal la facultad sobre el territorio, y como lo mencionabas ahorita, el hecho de que muchos municipios no cuentan con las actualizaciones, con la capacidad técnica y a veces con la falta de visión como tal, de entender que el urbanismo no nada más es pintar calles o decir que se reparó algún bache, ¿no? En ese sentido, ¿hasta dónde ves el reto al bajar al nivel municipal? ¿Qué tanto ves que se podría confrontar esa realidad, digamos, de las capacidades técnicas a nivel municipal con este gran plan de la SEDATU que está implementando actualmente? Mira, voy a decir algo que si no lo manejo bien puede parecer un poco riesgoso como análisis. E incluso a algunas gentes acusarme un poco reaccionario, pero entiendo que el municipio, siendo la interfase con la sociedad, juega un papel democrático fundamental. Pero también entiendo que sería un gran momento, creo que fue en el 80 y tantos, 86, no recuerdo, cuando se crearon las leyes que daban autonomía municipal, que sería un buen momento de hacer una revisión muy clara del impacto y de las condiciones y de los beneficios que esa autonomía municipal ha traído a la sociedad en general. Yo creo que deberíamos de hacer una evaluación seria. A mí me parece que hay que gobernar desde donde, no desde donde se decreta por ley, sino desde donde se necesita por mandato. Okay. Y mucho de esto tiene que ver con la construcción, por ejemplo, en muchos de estos municipios que están conurbados o que tienen 2 o más, de formas metropolitanas reales de gobernanza. Claro. Que tiene que ver con un papel más importante de articulación con el Estado. Pero en el momento que digo eso, me dirían, estás vulnerando la autonomía municipal. Sí, podría ser. En Jalisco existe, y curiosamente yo hice, mi primer libro que escribí se llamaba La Cuadrícula, que fue la evolución histórica de la ciudad española en Hispanoamérica, y las ciudades eran controladas, en el sentido de su planeación y diseño, por un procurador, por el procurador de justicia. Es decir, el diseño urbano era una cuestión de justicia. En Jalisco, curiosamente, se mantiene la noción del procurador urbano de la ciudad. Ese tipo de mecanismos deberían de jugar un papel más importante, porque en donde tú tienes un municipio, por ejemplo, que está actuando en contra de los intereses de la ciudadanía, claro, expandiendo suelo, vendiendo terreno, haciendo negocios, limpios o no limpios, pero no desde una perspectiva del bien común, a mí me parece que debería de haber ciertos contrapesos que pararan esa acción municipal autónoma,
que en el fondo no beneficia a los habitantes. Cuando las ciudades mexicanas crecieron 3 veces más de lo que se necesita, es sobre todo gracias al municipio que se prestó a mucha corruptela, la verdad. Y Claro, entonces habría que acotar ese mecanismo, no quitarle ese poder, pero sí habría que crear contrapesos en donde otras variables políticas y técnicas pudieran jugar un papel importante. Yo elevaría mucho la discusión a poderes intermedios, no claramente constituidos en la legislación mexicana y sobre todo en la Constitución, pero yo le daría un espacio mucho más a la metrópoli y a la región como formas de claro. gobernanza futura. Y te lo digo, ¿por qué te digo esto? Mira, estudios que yo hice, porque a pesar de que estoy en México, sigo siendo director de ONU Habitat a nivel de investigación y formación. Eh, en los últimos 10 años, el 20% de la población urbana mundial se movió a megaregiones o a corredores urbanos. Es decir, a como nuevas formas de conglomerados de ciudades en donde la conectividad y la gobernanza regional fueron las que imperaron. En México, la discusión sobre corredores urbanos es muy incipiente y si bien hay algunos intentos, hay muchas resistencias a cambiar las formas de los 3 poderes de gobierno, pero en donde le das un espacio diferente al Estado, pero al Estado articulador, donde puede haber 2 estados juntos, donde puede haber 5 municipios, y entonces la región desde una perspectiva de economía y de geografía económica moderna jugaría un papel diferente. El mundo vive hoy día 22% en, te decía, en corredores urbanos y megaregiones, y ellos producen entre el 40 y el 50% del valor económico mundial, del Producto Económico Mundial. Esos conglomerados están prefigurando claramente que el mundo está moviéndose hacia ellos. En Claro. México, la discusión debería de entrar en esta noción de cambio de escala y de geografía moderna y el papel que tendrían los territorios. Yo creo que ahí también habría que hacer avances importantes. Interesante el punto, incluso recuerdo que en la administración anterior, por ahí funcionarios ya planteaban la idea de impulsar el debate para instaurar un cuarto nivel de gobierno que sería el metropolitano. Pero en esta lógica, Eduardo, justo antes de iniciar la charla me comentabas que estaban presentando este libro de gobernanza metropolitana. ¿Cuál es la premisa? ¿Qué es lo que parte, justo partiendo del hecho que estás marcando la pauta de que es necesario caminar hacia estos modelos de gobernanza metropolitana? Ayer hubo una presentación desde Buenos Aires porque 3 grandes instituciones o más, la CAF, que es el Banco Regional, el BID y ONU Habitat, escribimos un grupo de gentes este libro en el que invitamos a varios autores, sobre modelos de gobernanza, qué funciona, qué no funciona, qué cambios se habrían hacer, qué penaliza el que no funcionen y qué grandes ventajas tienen. ¿Dónde han operado? Es un estudio a nivel mundial. Yo diría que es de los más autoritativos y es una gran referencia para los que se interesan en la gobernanza. Si nos contactan, hay un amigo mío que trabaja en ONU Habitat, Héctor, que nos está escuchando, nosotros les enviamos gratis ese libro, nomás que nos paguen el envío. Buenísimo. Es un libro realmente que está planteando la necesidad de que el mundo y muchas de las ciudades retomen esta noción de una forma de articulación supramunicipal, pero no desde una perspectiva como hoy se ha dado, que es muy sectorial, por ejemplo, el transporte o el suelo urbano, Claro. sino desde una noción de gestión del territorio, incluso desde una perspectiva política. Considerar a futuro, ¿por qué no? Los modelos más exitosos, aunque muy pocos en el mundo, votas por el representante metropolitano. Es Claro. decir, se convierte en un compromiso político y en una acción. Y tiene candados financieros, normativos y de diferentes índoles en el que operan estos espacios. Pero entonces, fíjate en una cosa, Edgar, las OSD, que es el que está más avanzado en este tipo de análisis, nos muestra claramente que las ciudades donde operan mecanismos reales de gobernanza metropolitana son los que mejor controlan su espacio.
los que tienen una mejor concentración, una mejor distribución de recursos, donde minimizan las externalidades negativas como la contaminación o el transporte, maximizan las ventajas de las ciudades desde una perspectiva regional. Y todos estos cambios se tienen que dar. Te voy a dar un dato de un libro que publicamos recientemente. Analizamos las ciudades más prósperas del mundo y descubrimos algo muy interesante. La prosperidad de una ciudad, en la mayoría de los casos, te estoy hablando de 240 ciudades que analizamos en el mundo, en 45 regiones, en la mayoría de los casos, la prosperidad de una ciudad está íntimamente vinculada a la prosperidad de su región. Dicho de otra manera, no hay ciudades prósperas en regiones que no son prósperas. Okay. Entonces, hay que cambiar la escala de análisis y de intervención política en donde entendamos claramente que la ciudad próspera tiene que tener formas de conectividad con interregional, con otras ciudades, maximizar esas ventajas y repensar las ventajas comparativas y los potenciales. Municipios fragmentados nunca van a hacer eso o lo van a hacer mal, porque cada uno ve sus propios claro. mecanismos. Pero esta noción de metrópoli es la que te permite reposicionar la metrópoli toda en un espacio más vasto que es la región. Y al hacerlo también adquiere un valor de ente político que puede negociar mejor con el Estado o las provincias, depende de los países, y con el gobierno central, ventajas para la metrópoli. Es decir, municipios fragmentados se convierten en municipios débiles en una noción de negociación de ventajas para sus propios territorios. Y a mí me parece que los cambios deberían apuntar en esa dirección, pero se requiere tomar muy en serio estos cambios y revisar un poco constituciones de estados y también normatividad y condiciones. Pero yo diría que los avances deberían darse mucho en esa dirección. Eduardo, aquí justo que planteas esta parte de la necesidad de caminar hacia la gobernanza metropolitana, me gusta traer a cuenta el tema de la nueva agenda urbana. ¿Cómo consideras que impacta el COVID-19 en la visión de la nueva agenda urbana? Es decir, ¿hace irremediable que se acelere su implementación o incluso la reconfigura? Es decir, algunos aspectos que se contemplaban en ese documento, ¿habría que reconsiderarlos, analizarlos una vez más? ¿O crees de plano que es la necesidad de acelerarlo o la oportunidad para agilizar su planteamiento? Edgar, yo veo dos cosas. La nueva agenda urbana hace parte, y es la forma en que hay que leerla, de un grupo de nuevas agendas mundiales, en donde tienes los acuerdos de París, tienes los de Sendai, que tiene que ver con la resiliencia mundial, tienes la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la perspectiva no de ONU Habitat. Acuérdate, la nueva agenda urbana, claro. ONU Habitat es un poco un secretariado, pero es una agenda mundial, claro, suscrita por los países y por el propio sistema de Naciones Unidas. La agenda te dice que es el punto de entrada para otras agendas globales. Es decir, es el punto de entrada para alcanzar la sustentabilidad del desarrollo y la conexión de diferentes elementos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. En esa perspectiva, la mitad de tu pregunta es, hay que acelerarla. Hay que acelerarla porque, de nuevo, si haces un balance, y México, desafortunadamente, no es un ejemplo contrario, hay más elementos que apuntan a un crecimiento insostenible que a uno sostenible. Y entonces habría que operar una serie de cambios de los que ya hemos hablado un poco y otros, en donde tendríamos que integrar de nuevo la noción del desarrollo sostenible, tendríamos que integrar de nuevo la noción de una prosperidad compartida y tendríamos que integrar de nuevo la noción fundamental de un crecimiento donde se reduzcan todo tipo de riesgos que hoy día con el COVID tienen mucho más preponderancia, claro, que en ese entonces le llamábamos formas de resiliencia, pero hoy es mucho más integrado. Entonces, la mitad de tu pregunta, la respuesta es una aceleración, es una integración, es mostrar algo que siempre dijimos, y es que el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son las ciudades, son un lazo visible, pero también invisible, que conecta los diferentes objetivos, que los articula y que los puede ayudar a realizar, pero no solamente
en las ciudades, contrario a lo que se cree. Por ejemplo, si analiza en los últimos 10 años, la pobreza a nivel mundial se redujo en más de un 60-70%. Se calcula que se sacaron de la pobreza a más de 650 millones de habitantes en el mundo y cerca de 500 millones de habitantes en zonas rurales. Pero esos habitantes de zonas rurales a través de programas urbanos o programas con un vínculo al urbano. Dicho de otra manera, la ciudad es un articulador de acciones globales, pero también es un elemento que lucha contra la desigualdad y la pobreza, incluso en el campo. Y eso no se ha entendido muy bien. A mí me parece que habría que retomar eso. La otra parte de tu pregunta tendría mucho que ver con la idea de que muchos de los elementos de la nueva agenda urbana van a requerir un cambio sustancial. Estamos hablando, por ejemplo, ONU Habitat tiene 42 años, yo la mitad de eso, en el que hemos estado diciendo necesitamos ciudades más justas, más incluyentes, más articuladas, donde haya una diversidad social integrada, usos de suelo mixto, donde haya mucho más ciudades compactas. COVID nos muestra fragilidad en sistemas, en producción, en respuestas, y la vivienda es uno fundamental de esos. Tú tienes en tu publicidad, quédate en casa, pues sí, para quedarte en casa necesitas tener una. Ah. Primer elemento. Y una gran parte de la población no la tiene, o si la tiene no es la adecuada. Es decir, se podría convertirse más en un vector de generación de problemas que de soluciones. Y entonces sí nos lleva a la necesidad de repensar de nuevo la construcción de la ciudad, la cercanía, la vivienda, los servicios. Es hasta cierto punto inadmisible que México, siendo catalogado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial como un país de ingresos intermedios, no tenga una sociedad o una clase media de ingresos intermedios. La mayoría son pobres. Claro. Y hay un grupo de ricos. Quiero decir, 52% de la población son pobres. Ya no hay estadísticamente hablando una clase media tal cual. Entonces, eso refleja en otras áreas, como en la vivienda o en el transporte y en otras condiciones, que es una sociedad que ha estado funcionando con grandes precariedades asociadas a su desarrollo. La informalidad, la formalidad del empleo, pero que es muy frágil como mecanismo. Y lo estamos viendo hoy día, que se pierde muy fácil, que se pierde el ingreso. Y entonces, a mí me parece fundamental que replanteemos el tipo de vivienda y además tenemos las condiciones para hacerlo. ONU Habitat, curiosamente yo trabajé hace unos 15 años en eso, cuando se construyeron estos 7 elementos de lo que constituye la vivienda adecuada, que son los elementos rectores de lo que sería esa vivienda, hay que tomarlos uno por uno. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que el Programa Nacional de Vivienda de SEDATU se estructura sobre la base de eso. Y esta es una apuesta del gobierno a la construcción de los derechos humanos y al uso de todos los mecanismos financieros y programáticos para construir esos derechos humanos. Es decir, los 7 puntos nos sirven a ayudar para estructurar la vivienda. Hoy día, cuando empiezas a tomar uno de cada uno, te das cuenta que no solamente es que faltan, hay dueños sin títulos de vivienda, hay otros que tienen problemas de accesos de servicios, otros que no tienen las condiciones de habitabilidad en sus entornos inmediatos. A mí me parece que retomarlos todos y ponerlos dentro de una gran, yo diría, bolsa que tendría que ver con la necesidad de repensar y seriamente el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, pero el derecho a la ciudad misma. Una ciudad que sea para todos, que no sea excluyente, que no divida. Hoy día en México
en los últimos 25 años las ciudades crecieron más desiguales, no más iguales. Lo mismo sucedió a nivel mundial, es verdad, pero accesos a oportunidades, a recursos, a ingresos, a ciertas condiciones de habitabilidad y de calidad de vida se redujeron a unos grupos y se amplificaron por otros. Las ciudades no pueden operar en esos mecanismos. Y la vivienda es la unidad central desde donde podría replantear el rediseño de la ciudad y en donde podría replantear el rediseño de la sociedad. Ayer lo decía en una entrevista, a mí me parece que hay que tomar la vivienda y construir una carta de navegación de la ciudad diferente, en donde integremos actores, e integremos espacio, e integremos funciones y podamos decir, México sí puede aspirar a ser un país donde los ingresos intermedios se traduzcan en beneficios para todos. Eduardo, aquí desde ONU Habitat, ¿tendrían alguna estimación de en México cuántas viviendas cubrirían en su totalidad justo estos lineamientos de los 7 parámetros de la vivienda adecuada que ustedes establecieron? No, especularía, no los tengo, pero yo creo que sería un análisis importante para hacer. Sé que hay de 7 a 9 millones de viviendas en déficit. Sé por el otro lado que hay 5 millones de viviendas abandonadas. Dato. Y entonces es donde te das cuenta que cuando la sociedad y el gobierno en los años pasados cantaron todos la misma melodía de la desregulación y, Claro. y de las políticas de vacío del Estado, pues eso es lo que sucedía. Nos convertimos en una sociedad productora de unidades de vivienda, pero sin una articulación clara a lo que necesitaríamos para esa vivienda. Yo te digo lo que necesitaríamos. Uno, muy claro, es que se articule y curiosamente existe. Por ejemplo, México, INEGI, el Instituto de Estadística, es de los más avanzados del mundo. Pero una cosa son los datos y otra es el sistema de producción de datos que se traduce en política pública. Claro. Y a mí me parece que habría un trabajo muy importante que hacer para saber que cada vivienda que se produzca tiene que tener una relación clara de oferta y demanda y tiene que tener una relación clara de lugar de producción en términos de mercado, pero también de articulación al espacio y la planeación. Y todo eso estaba roto, se producía como fuera y donde fuera, de ahí su abandono. Yo creo que deberíamos regresarnos. México es el país más avanzado a nivel mundial en el índice de prosperidad de ciudades. Una crítica que le hago al gobierno actual, que no lo ha integrado plenamente como debería. A mí me parece que tiene ahí una fuente de datos fantástica para reconstruir las ciudades. Número dos, habría muy claro que pensar qué significa cohesión social, qué significa integración social, pero no como un discurso político o mediático, sino como una visión programática de cómo lo traducimos en la vivienda en donde se generen esas condiciones. Te doy ejemplos para no ser tan abstracto. En Singapur, cada vivienda que produces, 30 o 40 tiene que ir para un grupo étnico, hay 3 grandes etnias, y tiene que ser para un grupo social también, y entonces evitas la construcción de guetos en las ciudades, evitas la separación y articulas la sociedad y la integras. En Brasil había una ley que no funcionó muy bien, pero hoy día, por ejemplo, en Francia hay una ley que te dice que no puedes o no debes construir en algunos de los barrios, debes de seguir construyendo fraccionamientos para cierto grupo social, nada más, como se hizo en años pasados, para algunos migrantes o condiciones, etc. Es decir, traducir estos planes y estas normativas en donde integres la noción de cohesión social y de integración social como un elemento rector del desarrollo. A mí me parece que sería muy importante. Y asociado a datos también, la idea fundamental que tenemos que medir qué funciona y qué no funciona. Qué políticas públicas están dando resultados y entonces integrar en forma clara, ex ante y ex post, mecanismos de impacto y de evaluación en el análisis, que hoy día navegan con cierta pobreza. Eduardo, aquí añadir un tema que he escuchado de ti y que me parece muy interesante. ¿Cómo se inserta toda esta perspectiva, sobre todo la visión en la gestión del suelo, entendiendo que el suelo es la materia prima para hacer todo esto y es el territorio? He escuchado de ti la propuesta interesante que si no se cambia hacia una visión social del suelo, simplemente no vamos a poder avanzar en construcción de vivienda social. Es imposible si no se cambia esta visión del suelo. Desde ese punto, ¿qué tan importante considerarías que empecemos a poner al centro del debate justo este cambio de visión en el suelo?
Mira, te voy a responder de una manera. Estuve, ya no sé si este año o el año pasado, pero por ahí, en Claro, verdad ya lo pasé, perdimos espacio-tiempo. sí, en Oslo, y me reuní con los encargados del diseño urbano y me mostraron la ciudad y nos dijeron, a partir de una planeación del transporte, el TOT, le llaman, ¿no? Organización del transporte en ciertas áreas, vamos a conducir el crecimiento de la ciudad en esta dirección. Y les dije, ¿y todo este suelo lo van a comprar? ¿Cómo lo controlan para saber que realmente va a crecer? Y se me quedaron viendo con una cara de sorpresa y me dijeron, es nuestro, es del Estado, es del municipio. Y la pregunta es, las ciudades en México, si tú tomaras en los próximos 10 o 20 años el crecimiento y marcaras manchas de cuánto le corresponde al Estado, te darías cuenta que el suelo está en manos privadas. Y número dos, te darías cuenta que está en muy pocas familias. No tiene nada de malo porque así sucedió, bueno, sí tiene, ojalá no fuera así, pero entonces lo que hay que hacer es favorecer esas familias e invitarlas a repensar el diseño y la construcción en donde sí se integre esta noción fundamental de que el Estado, si quiere ser rector del desarrollo, también tiene que ser rector del suelo urbano. Y Claro. tiene de alguna forma que poseerlo, ya sea en propiedad definitiva o en forma de gestión. Depende de los modelos. Si es en forma de gestión, que cree la normatividad y las condiciones para asegurarse que el diseño de las ciudades, la planeación urbana, no pierdan esa vocación fundamental de que sea un bien público. La planeación urbana se convirtió en un bien privado, en una visión tecnocrática de desarrollo, tiene que regresar a ser un bien público y el Claro. suelo urbano, uno de sus ingredientes fundamentales del desarrollo. Solo así las ciudades crecerán diferentes. Si no, esa noción se perderá. Y que podemos también aquí entrar el debate de nuevos modelos de vivienda o de acercar la vivienda a las familias, ¿no? Pensar en modelos de renta institucional donde el gobierno sea el que produzca y el que mismo ofrezca la vivienda a las familias. Totalmente. Yo te digo, y creo que el Plan Nacional de Vivienda apunta en la dirección correcta, es repensar varios modelos de respuesta. Tienes por un lado que rehabilitar lo existente. Un estudio que nosotros hicimos, ya es viejo, pero no creo que haya cambiado tanto. Cerca del 30% de los centros consolidados urbanos en México están semivacíos o no están bien ocupados, digamos, en términos de habitabilidad. Entonces, estrategias de rehabilitación de esa vivienda me parece muy importante. Yo creo que deberíamos regresar a una producción social de vivienda en donde se le dieran las condiciones, en donde, como alguna vez se hizo el Banco Mundial con lotes y servicios, pudiéramos repensar, encauzar al menos en zonas informales el desarrollo, darle cierta rectoría, ciertos servicios de base y condiciones. Debemos repensar también algunos otros modelos donde no todo tiene que ser propiedad definitiva. Ayer en un encuentro Claro. decía, los países que más han sufrido los modelos y las crisis de vivienda, o los que tienen más viviendas abandonadas, por ejemplo, en Europa, son España, que es el que más tiene, Irlanda, que es el segundo, tercero es Portugal y Grecia. Y estos cuatro países tienen algo en común. Más del 80%, de hecho 85%, de la vivienda es privada, es en propiedad privada. Mientras que el resto de los países tienen 40-50 de vivienda en renta, vivienda social, vivienda colectiva. Todos estos modelos hay que explorarlos de nuevo. Todas son soluciones. Tú que eres un joven, yo ya menos, puedes tener más posibilidad de moverte en el espacio, en la ciudad, buscar lugares, cambiar de empleo. Y esta movilidad, si compras una propiedad, la sacrificas. Pero Claro. si tuvieras un parque de vivienda en renta accesible, hay que construirlo. Pero para construirlo de nuevo, tienes que construir la institucionalidad y los mercados financieros de vivienda en renta que hubo en los años 60, 70, pero después se perdieron con esta visión neoliberal. Pero a mí me parece que sería muy importante que el Estado retomara, desde una lógica rectora del desarrollo, la producción de vivienda en sus diferentes estrategias, mecanismos y en la ciudad. Y desde esta lógica construir una ciudad diferente. Eh, Eduardo, aquí voy a insertar una pregunta que nos hicieron favor de llegar en las redes sociales ahorita en la charla, que es cómo poder fortalecer las capacidades de los municipios, entendiendo que
pues muchos carecen de recursos. Y justo aquí insertar, entendiendo que es una de lo que mencionaste hace rato, la captación de plusvalías. ¿Por qué en México a veces se le tiene tanto miedo a la captación de plusvalías? ¿Por qué estamos, incluso me atrevería a decir, tan retrasados en el debate que nos da miedo cuando se habla de captación de plusvalías? Hay dos respuestas, hay tres a lo que dices, si lo digo con toda franqueza. La primera, no se captan plusvalías porque el municipio, que es el que debería encargarse de eso, es en la mayoría de los casos, me gustaría aclararlo, no políticamente, sino en el discurso de los habitantes, ilegítimo, o no tiene la legitimidad necesaria para pensar en el bien público. Entonces, cualquier captura de plusvalías se ve como están tomando recursos para usarlos para otros fines que no serían la noción de reinvertirlos en la ciudad. A mí me parece que entonces te das cuenta que la construcción que habíamos hablado en la primera pregunta que me hiciste, Claro. la construcción de la sociedad significa también la construcción de un discurso común de sociedad. Y entonces ahí el municipio cambiarlo y reequilibrarlo en una noción de que sí produce ese bien público. La persona que hizo la pregunta, que es muy buena, conlleva una respuesta muy interesante. Tal vez hay muy pocas cosas hoy día que generen tanta riqueza como el desarrollo urbano, la urbanización misma. ¿No te parece sorprendente que los municipios sean pobres cuando la urbanización es rica? Claro. Significa que hay otros agentes económicos que están capturando esas plusvalías, que de nuevo no tiene nada de malo, en todo el mundo lo hacen, pero hay que acotárselas y hay que crear mecanismos de balanzas en donde sí se puedan captar algunas y otras no, donde puedas tener inversores que sepan cuánto y cómo van a ganar, pero que no ganen todo y le pasen la cuenta al municipio, que es lo que ha estado pasando con el desarrollo. Es decir, es como las pirinolas, gano todo, pero te dejo la construcción de la ciudad. Claro. Y entonces ves las manifestaciones de los habitantes. Entonces, tercero, y me parece muy importante, hubo un intento en la Ciudad de México hace unos 4 o 5 años por las plusvalías, no sé si recuerdas, Claro. que fue políticamente destruido con la idea de que el Estado se iba a ser dueño de todo. Me acuerdo un tipo de cápsulas que había al respecto que eran aberrantes en la noción de lo que era entender ese fenómeno. Hay que reconstruir esta noción de un bien común. Y la plusvalía es exactamente eso. Te decía que estuve hace poco en Oslo. 70-80% de los bienes que genera la ciudad los provee el municipio como un bien público. ¿Por qué no en México? ¿No son más ricos que nosotros a nivel municipal? ¿Cómo una ciudad de 5 millones de habitantes, digamos Guadalajara, puede ser más pobre que una de 1 millón como Oslo? ¿Por qué? Quiero decirte, hay que reinstalar la noción del pago de impuestos, pero de las ventajas de esos impuestos. Pero la plusvalía es un fenómeno diferente en donde tenemos que entender la normatividad, las técnicas y cómo funciona. Y decirte que, por ejemplo, los países más avanzados son los que más usan mecanismos de captura de plusvalías. Te puedo garantizar, por ejemplo, que Corea del Sur, que creció hace 50 años, tenía indicadores igual a México y creció en una forma exponencial como el COVID hoy día, ese país utiliza en gran parte la captura de plusvalías como un mecanismo fundamental de generación de riqueza. Pero para hacer eso necesitas un municipio que, que tenga una función que se perdió en México, que es el emprendedor público, no privado, público, que sabe articularse, que sabe construir los llamados PPPs, estos partenariados público-privados, y que también obtiene beneficios como obtiene normalmente el sector privado. Esta reconstrucción de estas estructuras y estos mecanismos de financiamiento para la ciudad, a mí me parece que sería una agenda en donde nos podríamos meter. Y ONU Habitat, y entonces hago un poco de publicidad, decirte que tenemos todo el conocimiento, tenemos las herramientas, e invitamos a quien nos escuche, muchos municipios, a que los pusiéramos en práctica. Se paga por sí mismo, funciona por sí mismo, porque generas riqueza local, digamos. Claro. Eduardo, aquí preguntarte, si nos comparáramos
con países de Latinoamérica que quizá estemos en las mismas condiciones económicas de desarrollo, ¿qué tanto ves el retraso de México justo en la visión de captación de plusvalías y sobre todo en la parte de mecanismos de gestión de suelo? Es decir, que en otros países, por ejemplo, conozco los casos de Colombia y de Brasil, que ahorita mencionabas también, que han intentado mecanismos de gestión de suelo justo para tratar de llevar vivienda, por lo menos en las ciudades, de viviendas económicas, entendiendo que tienen problemas similares como en la Ciudad de México, en donde los costos del suelo son muy altos. ¿Qué tanto ves esa brecha entre los intentos de hermanos países latinoamericanos y nosotros, entendiendo que también, como dices, somos considerados por la OCDE como países, como uno de los países que va más a la punta de lanza, pero que al final de cuentas no vemos ese tipo de cosas ya en el territorio, ya digamos como en un plan muy bien cimentado? Mira, Brasil, con el derecho a la ciudad, con su política de gestión social del suelo, se puso a la vanguardia a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial. En algunos años operó bien, en el periodo de Lula, hay que decirlo, el país redujo inmensamente desigualdades, aunque sigue siendo el más desigual de América Latina, provió muchos bienes públicos y utilizó el suelo como un mecanismo importante para captar plusvalías, pero también para generar vivienda social en lugares no tan apartados. Colombia ha estado intentando hacer eso. Colombia, curiosamente, es el segundo o tercer país también más desigual de América Latina, pero ha estado poniendo en práctica este modelo de evitar producir viviendas como se hacía en México, en donde era vivienda social solo era social y Claro, donde era vivienda residencial solo residencial. sí. Y tener algunos mecanismos de perecuación, ¿no? de integración y de distribución. Aunque en Colombia todavía se mantienen esos, no recuerdo la palabra, como estatutos de ciudad, en el que pagas impuestos en función al grupo que pertenece, cómo se marcó la ciudad, que me parece una aberración y que en su momento la discutí con el gobierno colombiano y creo que se están implementando algunos cambios en relación con eso. Pero decirte que sí hay países donde se está avanzando en esa dirección y yo creo que México hay que hay que desideologizar la noción de captura de plusvalías y darle el espacio que merece en la discusión y entender que el Estado tiene que jugar un papel muy importante y la sociedad también saber que se va a beneficiar a través de él. Aquí me gustaría preguntarte, Eduardo, como sabes, en la Ciudad de México se está o se lanzó, se presentó el año pasado este programa de regeneración urbana que justo busca incluir modelos de vivienda incluyente donde el 30% del proyecto vaya a extractos bajos. ¿Cómo lo ves? Entendiendo que quizá también en la Ciudad de México aún no se presenta un programa general de desarrollo urbano, aún no hay estos elementos de integración, de planeación que pudieran quizá distorsionar ahí con esta política. ¿Ves algún problema o consideras que el programa tiene virtudes importantes por destacar? No, el programa es muy bueno y yo he tenido la oportunidad de discutirlo con el secretario Meyer y con su equipo y a mí me parece que es la buena dirección porque de nuevo entonces el Estado está intentando introducir una serie de mecanismos de rectificación de las grandes desigualdades espaciales y sociales y económicas. El programa tiene otra gran ventaja, es que no solamente está introduciendo vivienda, sino también equipamiento público y Claro, espacios públicos. Y esto a mí me parece muy importante. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en México en los últimos 20 años, con más instituciones, con más recursos, con más tecnología, el espacio público se redujo en lugar de ampliarse? Es decir, el equilibrio entre lo público y lo privado se perdió a tal punto que se privatizaba lo público y se vendía. A mí me parece que lo que está haciendo SEDATU hoy día es en la buena dirección porque está intentando no solamente que sería una visión muy reductora decir crear en un terreno semiabandonado o con ciertas condiciones claro. un espacio público y dotarlo de vivienda, lo que está haciendo son dos cosas que parecen invisibles pero importantes. Reequilibrar la noción de lo público y lo privado, llevar esos bienes públicos y de nuevo, como lo dijimos en un principio, hacer que el Estado tome ese papel rector del desarrollo. Yo creo que eso es muy importante. Buenísimo, Eduardo. Pues no me queda más que agradecerte. Aquí nos han llegado algunas preguntas que si te parece las puedo poner a tu disposición.
Adelante. Aquí hay una que dice, de manera hipotética, ¿existe un modelo que realmente equilibre el crecimiento poblacional y la sustentabilidad? Y cierra este amigo. Me parece que no es una relación compatible en la vida práctica. ¿Hay algún caso práctico de éxito? Y equilibrio poblacional, me gustaría entenderlo en la dimensión de la pregunta, significa un buen ordenamiento del territorio en donde abras oportunidades para ciudades de diferentes tipos y diferentes tamaños y diferentes condiciones. Por supuesto que hay muchos modelos. ONU Habitat, yo en particular he trabajado en algunos de ellos. Y te voy a decir cómo se estructura esa respuesta. Eh, las ciudades en todos los países del mundo, hay unas que crecen y se desarrollan más porque históricamente tenían más ventajas comparativas. Por ejemplo, eran ciudades en puertos, eran ciudades en fronteras, eran ciudades donde había la explotación de ciertos recursos o donde había, incluyendo el turismo entre ellos, y entonces estas ciudades se desarrollaron más. Pero los países que permitieron que esas ciudades a la larga se convirtieran en las rectoras del desarrollo nacional, cometieron un error, porque lo que tendieron a generar es un gran desequilibrio, y es como veía la pregunta, él habló de un equilibrio poblacional, donde habría un desequilibrio, porque entonces habría la gran concentración de población en ciertas ciudades y el vaciamiento de otras. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que hay que darle a eso? Hay que reconstruir una noción que en ONU Habitat llamamos la de un sistema de ciudades. ¿Qué significa esto? Que estudias las ciudades desde la más grande a la más pequeña, la mejor ubicada hasta la más remota, las diferentes funciones, la conectividad y los elementos, y planteas el desarrollo del territorio de tal manera que cada una de estas ciudades va a hacer dos cosas: beneficiarse del desarrollo, pero también contribuir al desarrollo. Hoy día muchas ciudades no contribuyen al desarrollo nacional. Y entonces esto te plantea algo que ya te había mencionado y regreso a él. Tienes que, las ciudades y los países que mantuvieron sus regiones históricas, que fueron construidas por la geografía o por la historia misma de las ciudades y nunca las cambiaron, están cometiendo un error. Hay que replantear las ventajas comparativas, la nueva geografía económica de los países y las regiones y rediseñar las ciudades. Hay que hacer mecanismos de conectividad y traer entonces beneficios a donde no hay. Y ahí introduzco, y sé que es un tema muy controversial, pero nosotros trabajamos ahí, en esta noción, el sureste mexicano se beneficiará mucho con la conectividad y con el ordenamiento territorial integrado que lleva el Tren Maya, porque lo que replantea es un desarrollo más equilibrado del país. Hoy día el sureste mexicano tiene una deuda histórica que no se ha cubierto en términos de desigualdad y pobreza y acceso a bienes y servicios, y entonces es solo la conectividad y es solo la planeación y es una apuesta a ese cambio lo que lleva a lo que él habló: equilibrio poblacional y sustentabilidad. Yo creo que hay que apostarle mucho a eso. Requiere una voluntad política y una acción clara. Están participando muy activos, de hecho, ustedes en el proyecto del Tren Maya, ¿no? Ahí con estudios justo para el desarrollo óptimo de la región donde va a impactar el tren. Totalmente, sí. Sí. Eh, Eduardo, aquí bueno, más bien nos piden que si puede repetir el título del libro y con quién se pueden comunicar para que se los hagan llegar pagando el envío. Sí, el libro se llama como Redireccionando la Gobernanza Metropolitana. Se escribió originalmente en inglés, pero ahora ya está en español también. Fue el Okay. que lanzó ayer en Argentina. Y lo tenemos en diferentes puntos del territorio. Lo tenemos en México, lo tenemos en otros países. Y entonces, Héctor, que está por ahí, si quieres darles tus datos, Héctor, y nosotros se los enviamos con todo gusto. Y no solo eso, en el momento que quieran podemos organizar discusiones del libro, porque a mí me parece que un libro no es más que el inicio de una plataforma de una discusión política que debe tomar lugar. Buenísimo, pues nosotros te vamos a tomar la palabra para hacerlo posteriormente. Y justamente Héctor nos está compartiendo todos los interesados en el libro.
por favor escriban a mexico@onuhabitat.org. Ahí les van a dar más detalles y para que se pongan en contacto aquí con los amigos, con nuestros amigos de ONU Habitat México. Pues Eduardo, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte. Una plática muy enriquecedora, muy buena. Muchísimas gracias por la disposición, por aceptar nuestra invitación y pues nada, te vamos a seguir dando lata para seguir hablando de estos temas tan apasionantes y interesantes para la construcción de las ciudades. Edgar, lo dije al principio, pero lo dije cuando no había micrófonos, lo tengo que decir cuando los hay, es que el trabajo que ustedes están haciendo es de primera, es una discusión importante, es un debate en el que están muy presentes, sobre todo en el tema de la vivienda y de la producción de la misma. Los felicito y que sepan que nos sentimos como ONU Habitat muy orgullosos que nos hayan abierto este espacio. No, bueno, nosotros encantados y honrados de que nos tomen y por supuesto amigos de Centro Urbano, porque está de más decirlo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima, Eduardo. Hasta luego. Y gracias a ustedes, amigos de Centro Urbano, estamos a la orden. Sigan al pendiente de los ejercicios que tengamos en Centro Urbano Home. Al rato tenemos otra plática con José Ángel Borbolla de Cibergestión para hablar un poco del tema de la culminación de los procesos hipotecarios justo ante la pandemia. No me queda más que agradecer y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. I'm talking and they don't understand you. That's why I stop.